Hola, soy Laura Belchí y esta es la unidad del patrimonio. Están dentro de esta unidad los conceptos de patrimonio, ecuación representativa del patrimonio, la estructura del patrimonio, elementos patrimoniales, masas patrimoniales y análisis del balance. Esta asignatura es la del proceso integral de la actividad comercial. Comenzaremos por el concepto vulgar de patrimonio, conjunto de riquezas pertenecientes a una persona. Nos vendría a la mente un coche lujoso o una casa espectacular. Sin embargo, el concepto contable de patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Queremos subrayar la inclusión de las obligaciones en el patrimonio, es decir, las deudas con terceros. La ecuación representativa del patrimonio neto quedaría, por tanto, así. Patrimonio neto es igual a bienes más derechos menos obligaciones. Contablemente, los bienes y derechos se llaman activo y las obligaciones pasivo. Quedaría, por tanto, la ecuación del patrimonio neto de la siguiente forma: activo menos pasivo. La estructura del patrimonio neto quedaría representada así, mediante la estructura económica a la izquierda, conformada por el activo, y la estructura financiera a la derecha, compuesta por el neto y el pasivo. Veamos ejemplos de elementos patrimoniales de activo mediante una empresa comercializadora de electrodomésticos. Tendríamos aspiradoras, frigoríficos, una tienda que contiene estos elementos, una oficina que los administra y un almacén que los guarda. También serán activos aquellos elementos patrimoniales que son derechos de cobro. Tendremos derecho de cobro en el momento en el que yo venda un frigorífico a un cliente y le dé crédito para pagarlo. Los derechos de cobro pueden estar representados en letras de cambio, como aparece en pantalla. También entra dentro de los elementos patrimoniales el pasivo, que son obligaciones y deudas. Podemos tener deudas tanto con bancos como con proveedores. Ahora veremos las masas patrimoniales. Las masas patrimoniales ordenan el activo de menor a mayor liquidez. La liquidez es la capacidad de convertir los bienes y derechos en dinero. Esta masa patrimonial de activos se puede subdividir en activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente serán aquellos elementos patrimoniales que permanezcan más de un año en la empresa. Y el activo corriente serán aquellos que permanezcan menos de un año en la empresa. En cuanto a la estructura financiera, la masa patrimonial serán las de neto y pasivo, ordenadas de menor a mayor exigibilidad, y la exigibilidad es el plazo de pago de una obligación. Estas se pueden subdividir en neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. El neto se podría definir como la diferencia entre activo y pasivo. El pasivo no corriente lo definiríamos como las deudas a largo plazo y el pasivo corriente como las deudas a corto plazo, que normalmente son con proveedores. Las masas patrimoniales entonces conforman el balance. En el balance se puede ver el reflejo de la situación económica y financiera de la empresa. Nos darán información estática, es decir, en un único momento del tiempo. Podemos hacer un análisis del balance para ver la estabilidad y la supervivencia de la empresa. Estos conceptos dependen de la correlación entre el activo, el neto y el pasivo. Veamos las diferentes situaciones que se pueden dar. La primera situación será la de máxima estabilidad financiera, en la que todo el activo, es decir, bienes y derechos de cobro, están financiados por el neto, es decir, por las aportaciones de los socios o beneficios no repartidos. Esta situación es poco habitual. Se podría decir que como que las ranas tienen pelo. Sin embargo, la situación normal es la siguiente: que el activo no corriente y el activo corriente estén financiados, una parte por el neto, otra parte por el pasivo no corriente y otra parte por el pasivo corriente. Recordando que el pasivo no corriente son las deudas a largo plazo y el pasivo corriente las deudas de corto plazo. También se podría dar la siguiente situación, que sería la de suspensión de pagos. Esta situación es en la que el activo corriente de la empresa es inferior al pasivo corriente. Es decir, no tengo suficientes elementos patrimoniales para vender antes de la exigibilidad del pago de mis deudas
a corto plazo. La situación de suspensión de pago se puede solucionar mediante la venta de activos no corrientes y la venta de ordenadores, furgonetas, oficinas, etc. También podríamos hacer un aumento de capital para la compensación de las deudas o aumentar el exigible pidiendo un préstamo. La última situación sería la de quiebra. La quiebra son las deudas que superan los bienes y derechos susceptibles de valoración. Es decir, no tengo suficientes bienes que vender para cubrir todas las deudas que tengo. Por tanto, pasaríamos a un supuesto de subasta de activos para pagar en el siguiente orden. En primer lugar, pagaríamos las deudas que tuviéramos con el Estado. En el segundo lugar, a los empleados y proveedores. En tercer lugar, a los bancos. Y por último, a los socios que hayan conformado la empresa. Con esta diapositiva finalizamos esta unidad. Espero que haya clarificado algunos conceptos del patrimonio. Muchas gracias.